Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario, bienvenido Bob. Hoy quería hacer un vídeo especial, el especial de los 4000 suscriptores, que la verdad es que me parece incluso a mí mentira haber llegado hasta aquí después de más o menos un año y medio de andadura. Porque el de 3000 suscriptores creo que no fue hace demasiado, creo que fue en julio o algo así, ahora estamos como a mediados de octubre. Yo creía que íbamos a llegar a los 4000 suscriptores en noviembre, pero se ha adelantado el tema porque después del fallo del premio Nobel, que fue el 7 de octubre, el 8 publiqué un vídeo comentando sobre qué me había parecido el premio Nobel, por qué no conocíamos a este escritor, Abdulrazak Gurnah, que no había tenido éxito en España, comentando un poco esto. Y la verdad es que ha tenido muchas más visitas de lo que esperaba. En 4 días ha puesto en casi 2500, que para mí es una barbaridad, es muchísimo. Y esto ha traído a gente nueva al canal y en estos 4 días pues han llegado como 200 suscriptores nuevos, que más o menos es lo que puede llegar en un mes. Así que lo que yo pensaba que íbamos a hacer este vídeo el mes que viene, pues ha adelantado un mes. Yo encantado y espero que esta gente que vino atraída por el interés que suscitó durante unos días de forma casi casual mi vídeo sobre el premio Nobel de Gurnah o comentando un poco los premios Nobel de Dylan, los últimos premios Nobel, qué significaba esto, pues que esta gente le interese y se quiera quedar y podamos seguir creciendo, que yo estoy muy contento con el canal. Ya he dicho más de una vez que yo venía de un blog que se llama La Ciudad Sin Cines, donde hacía reseñas tradicionales, que al final de la vida del blog, como que sigue en activo, las adelantaba en revistas, o las adelanto en revistas como Librújula, Culturamas, etc. Y llegué aquí en 2020 por la pandemia, casi por casualidad, por promocionar uno de mis libros, que de hecho se me ha olvidado ponerlos aquí, como hago siempre, lo voy a poner así, el momento spam, lo adelanto un poquito. Estaba promocionando este libro, leyendo algunos fragmentos y fue ya cuando me quedé a hacer el canal. Y empecé casi de casualidad con las reseñas que hacía escritas, pues luego las comento por aquí. ¿Qué voy a hacer en el especial 4000 suscriptores? Pues como el de 3000 hice los libros de la infancia, que me dio para 2 vídeos, porque luego se me han olvidado algunas cosas, hice un segundo vídeo, los voy a poner por aquí enlazados, lo de los libros de la infancia. Pues he querido seguir con esta serie y hacer ahora los vídeos de la adolescencia. El primer vídeo, este de los 3000, más o menos fue cuando empecé a leer, con unos 9 años o así, hasta los 14, que fue más o menos la época de empezar a leer libros que no eran tebeos, hasta que acabé la EGB, que en España eso es hasta los 14 años, o era, porque ahora ya no se llama EGB. Y más o menos ahora quiero hacer la siguiente etapa de la adolescencia, que sería desde los 14 años, desde que empecé en España primero de BUP, hasta más o menos los 19, porque en esa época leía un tipo de libros y a los 19, casi 20, lo cambié por otro y ahora explicaré por qué. Yo ya de niño pues ya he mostrado aquí pues mis libros de barco de vapor, libros de ciencia ficción, de fantasía, de Julio Verne, de Salgari, pues cosas como lo normal que leíamos en aquella época. Yo creo que el cambio ya a los 14 años fue entre el verano que acabé el colegio y empecé el instituto. Mi amigo Antón, que en aquel momento era un gran lector, me pasó para mí 2 libros que iban a ser fundamentales y me descubrió a 2 escritores que han sido muy importantes en mi adolescencia y al final, como la adolescencia es tan importante para uno, pues importantes en la vida. Estos 2 escritores fueron Isaac Asimov y Stephen King. En el verano este del 88, que era cuando yo pues ya he dicho que acabé la EGB a los 14 años y empezaba el instituto, mi amigo Antón ese verano me dejó un libro que se llama Los robots del amanecer, que estaba convencido de que lo tenía en casa y me daba la sorpresa al ver que no lo tenía. He impreso la portada, no sé si se ve bien, que era de los libros Reno antiguos, que eran los libros de kiosco en España, que fueron muy populares durante los 80-90. Y este libro, que era ya como un poco más para adultos que lo que yo leía por entonces, me fascinó. Había un detective que se llamaba Elijah Baley y había un ayudante que era pues la pareja clásica Sherlock Holmes y Watson, pero era trasladado a un policía espacial y su ayudante era un robot. Además, estos robots tenían unas reglas, las reglas de la robótica, que no podían dañar a un ser humano, que les planteaba dilemas morales a veces a los robots, y era realmente una novela negra pero en el espacio, y había un asesinato, había un crimen, y yo me recuerdo las noches calurosas de
de julio del 88, queriendo ya al final pasar páginas porque quería resolver el caso y me fascinó. Los robots del amanecer, que realmente es que lo voy a tener que buscar en internet porque estaba convencido de que lo tenía, porque en aquella época, aunque leía libros que me dejaban o de la biblioteca, si me gustaban mucho ahorraba y los compraba. Me ha extrañado no tener este. El que sí que tengo es la segunda parte de los robots del amanecer, que era Robot e Imperio, que Asimov cuando tenía éxito con un libro pues seguía estirándolo y seguía estando bien, a mí me siguió gustando mucho, pero claro, yo creo que el impacto inicial de los robots del amanecer ya no se repite en Robot e Imperio, pero vamos, me siguen pareciendo libros de mi adolescencia muy importantes. Luego también había una serie con este detective que serían estos, Bóvedas de acero, que también me lo dejó mi amigo Antón, pero luego lo encontré de saldo y lo leí en esta edición de Orbis de los kioscos, que luego, esto era muy típico de los 80, pero no cuando lo leía yo llegué más tarde, yo no los compraba de kiosco, yo los compraba de saldo, en mercadillos, en la Cuesta de Moyano, y El sol desnudo. Estos dos eran dos nuevos casos del policía espacial Elihan Bali y su ayudante robótico, que la verdad es que no me acuerdo cómo se llamaba y me parecían muy interesantes. De hecho, me parece curioso que en aquel momento me diera más por la ciencia ficción, pero no me diera por novela negra, porque esto eran novelas negras realmente, aunque a mí me atraía más todo el tema de los robots, del espacio, del futuro, de las ideas del futuro. Y luego leí con muchas ganas también la serie de Asimov de la Fundación, este libro sobre la predicción de la psicociencia que podía predecir el futuro. Había unos cálculos sobre el futuro y luego había un mutante que podía romper esos cálculos. A mí la serie de la Fundación, a ver, este me encantó a los 14 años, Fundación 1, Fundación Imperio también, 2 y el 3. Yo creo que con el 3, Segunda Fundación, estos ya eran el libro que quiso escribir Isaac Asimov y luego yo creo que como tuvo éxito, alargó la serie y escribió un cuarto y un quinto que para mí ya eran menos importantes. O sea, Los límites de la Fundación, no recuerdo exactamente de qué iban, pero recuerdo que me gustaron menos. Y la Fundación y Tierra, que me parece un planteamiento interesante cuando ya la humanidad se ha expandido por todo el universo, que la humanidad procede de la Tierra, es una especie de leyenda, y hay una misión espacial que va en busca de la Tierra, que era como una especie de vergel original, y van buscando desde el espacio la Tierra, me parece muy curioso. Y luego de Asimov leí más, por ejemplo, este directamente no era ciencia ficción, era Asesinato en la Convención, era una novela negra y este ya me decepcionó porque no tenía ese aliciente para mí de la fantasía, del espacio, de los robots y todo eso y bueno, estaba bien, lo leí, pero me gustó menos. Y luego estos, Los propios dioses y El fin de la eternidad, casi no los recuerdo, uno al menos creo que era este, era de Paradojas de viajes en el tiempo, que es uno de los clásicos de la ciencia ficción, y otro era, este es que ya no me acuerdo, creo que eran de lo mismo, pero es que ya los leí con 14 años, los he leído hace más de 30, y recuerdo que me gustaron, pero no recuerdo exactamente de qué iban. Bien, entonces he dicho que mi amigo Antón me dejó mi primer Asimov, yo ahí seguí, él también siguió, y luego me dejó a los 14 años mi primer libro de Stephen King, que fue La niebla, que tampoco lo tengo, porque como lo dejó él, este sí que no le compré, ese sí que recordaba que no lo había comprado. Como yo venía, claro, de leer a veces los libros de Alfaguara juvenil, El barco de vapor, pues yo ya notaba a los 14 años que esos libros estaban contenidos, no había un exceso de violencia, eran un poco mojigatos porque eran para niños. Entonces, claro, yo cuando cogí La niebla, que era un libro fantástico, de que se abre como una cuarta dimensión, aparecen unos seres que eran como insectos gigantes y hay una niebla y pilla a los protagonistas en un supermercado y se quedan allí atrincherados y salen y les atacan. Era como más violento, había... me acuerdo un hombre que se discute con otro y le encañona con la pistola y yo sabía que estaba dispuesto a dispararle. Esto me daba a mí una emoción que los libros de cuando era niño la mayoría no la tenían. Entonces a mí ese salto a la vida adulta donde había ya más planteamientos morales, donde la gente podía hacer cosas que en un libro de infantil no estaban permitidos, a mí eso me atrajo mucho. Y La niebla, que creo que lo leía en las navidades de mi primer curso en el instituto con 14 años, me encantó. Y seguí con Stephen King y leí, por ejemplo, de Stephen King, pues tengo aquí unos cuantos, El misterio de Salem Blood, que me gustó también, o sea, era de vampiros, era una revisitación al mito de Drácula, de Bram Stoker, todo esto. Leí, creo que fue con 16 años, leí It, que era un libro gordo en aquel momento,
que a mí me gustó, lo leía en Collado Mediano, donde veraneaba, y me acuerdo que me gustó. Además me gustaba en aquella mezcla que hacía Stephen King entre el terror sobrenatural y el terror a los humanos, digamos, a los matones del colegio. Jugaba muy bien con eso, ¿no? Con los miedos reales de los adolescentes, los miedos al padre violento, el padre alcohólico, los adolescentes matones del instituto, y luego además todo ese mundo de terrores psicológicos, del monstruo, de It. No sé, a mí It, no he visto las películas, pero desde luego el libro me dejó un gran recuerdo, aunque a veces sí tenía yo mismo la sensación de que había escenas o la prosa era un poco baratera, pero en aquel momento me daba igual y me gustaría revisitar esto. El umbral de la noche, de cuentos, me gustó bastante, y de hecho hay una cosa importante que le saqué de la contra de este libro, que decía que lo comparaba con autores clásicos, por ejemplo con Lovecraft, y yo en ese momento dije, ¿quién es Lovecraft? Entonces este libro de Stephen King me condujo a Lovecraft, que es uno de los autores de mi vida, y ya solo por eso me merece la pena, pero era un gran libro de cuentos. Este no, sin embargo, Historias Fantásticas, que lo leí también con 15 años, lo leí antes que el otro. Este me pareció que eran historias mediocres. De hecho, después de leer este libro fue cuando yo empecé a escribir mi primer relato, que era de terror además, porque yo tenía la idea de ser escritor desde los 12 años, y leía con un diccionario además, porque quería ser escritor y pensaba que tenía que conocer todo el vocabulario que me fuera posible. Y entonces yo no me había planteado escribir cuentos, y leí estos cuentos de Stephen King, de historias fantásticas, me parecieron que eran tan malos o tan mediocres que yo podía hacerlo a este nivel o mejor. Claro, también era un poco ingenuo con 15 años. Y empecé a escribir una historia sobre un pueblo en el norte de España que de repente aparecen lobos de cualquier sitio y atacan a unos personajes en una granja. Y no se lo debo tener por casa ese cuento, que me lo pasé muy bien, no era un cuento que no tenía ningún valor, por supuesto, pero recuerdo que me gustó mucho hacerlo. Y ahí fue cuando yo empecé, y desde los 12 hasta los 15, casi 16, no me atreví porque quería escribir novela y quería escribir con una máquina de escribir, además. Y esto, claro, empecé un cuento y a mano, que era una cosa que rompía esos presupuestos que yo me había hecho, pero también eran unas barreras. Y el leer estos cuentos de Stephen King hizo que se rompieran para mí esas barreras. Bueno, pues he dicho que Stephen King me llevó a los 16 años a descubrir a Lovecraft. Este fue mi primer libro de Lovecraft, El clérigo malvado y otros relatos, y me deslumbró. Luego empecé a comprar en Alianza pues un montón de libros de Lovecraft, entre los 16 y los 18 por ahí. No los tengo en casa porque se los regalé a un alumno. Pasó lo siguiente, que ya de adulto, con 35 o 36, volví a leer a Lovecraft, lo que había leído de adolescente y lo que me faltaba, en estos libros estupendos de Valdemar, volumen 1 de narrativa de Lovecraft y volumen 2. Entonces, como ya tenía todo Lovecraft en una buena tradición, en una edición canónica, yo creo, de este autor, que me lo pasé estupendamente otra vez con 35 años o así, pues los libros de Alianza que tenía de Stephen King se los regalé a un alumno que era un chico un tanto perdido, que no se adaptaba bien, y yo creo que era el alumno perfecto, yo me iba bien con él y era el alumno perfecto para iniciarle en Stephen King, o en Stephen King, o en este caso en Lovecraft. No sé si leería realmente los libros de Lovecraft que le regalé, nunca me lo dijo, yo no le pregunté, perdimos el contacto, pero ojalá haya convertido al menos a un lector de Lovecraft, porque luego a veces me ha dado pena, porque esto se lo regalé cuando estaba en la otra casa, que ahora estamos en otro sitio, y era más pequeña, no tenía espacio para libros, y digo, no puedo tener libros repetidos, los repetidos los saco de casa. Y me dio un poco de pena deshacerme de aquellos libros de Alianza. Este, que fue el primero, no me deshice de él, porque había un cuento que no estaba en los otros, y no estaba porque era una colaboración, En los muros de Eric, que se llamaba, que me gustaba mucho. Y luego hay un volumen de Valdemar, que a ver si lo leo, que es, ya me he dado cuenta de lo que era, no eran colaboraciones exactamente, eran libros que llegaban a las revistas Pool donde publicaba Lovecraft, y los editores pensaban que tenía fuerza el relato, pero que había que hacerlo un poquito mejor el estilo, y le encargaban a Lovecraft que cogiera ese relato y lo reescribiera con un estilo un poquito mejor. Y eso lo ha sacado Valdemar, y tengo curiosidad por ese libro, porque ya digo que he leído un cuento con estas características, En los muros de Eric, que era una especie de ciencia ficción terrorífica, y la verdad es que me gustó mucho, fue de los que más me gustó de este libro, y no era solo de Lovecraft. Aquí estaba ya el libro clásico, La llamada de Shulot, si no recuerdo mal, a ver, que es otro de los grandes libros, o sea, todos los grandes cuentos de Lovecraft, y creo que lo
O no, no estaba aquí, mira. Este en el siguiente que leí debió ser. Vale, se me ha quedado por aquí colgado, por ejemplo, este de Stephen King, El fugitivo, que es más de terror de la ciencia ficción, sobre un programa de la televisión que si perdías el juego te acababan matando, como luego ha sido esos libros de los Juegos del Hambre y todo eso, que además estaba firmado por su seudónimo Richard Bachman, no estaba firmado como Stephen King. Y bueno, pues lo leí esto con, no sé, 18 años o por ahí, y pues Stephen King. O sea, como muy emocionante. Me gustaría volver a Stephen King. De hecho, quiero leer el que se llama Apocalipsis o La danza de la muerte, que es un libro súper gordo. Creo que La danza de la muerte era la versión reducida que le hizo sacar el editor. Y luego ya sacaron Apocalipsis, que era la versión extendida, que pasó de como 800 a 1200 páginas. En la biblioteca de Móstoles lo tienen en 2 volúmenes y a lo mejor no estaría mal que lo leyera. No sé si estoy yendo un poquito acelerado porque tengo muchos libros. Si esto se corta abruptamente, la nueva cámara graba 30 minutos, pues continúo en un nuevo vídeo y los dejo uno enlazado con el otro y ya está, no os preocupéis si esto se acaba sin poder despedirme, porque tengo aquí bastantes libros todavía. Vale, hemos hablado por ahora de 3 autores, de Isaac Asimov, Stephen King, entre mis 14 y 15 años, luego a partir de los 15 y 16 pasé a Lovecraft y a Philip K. Dick. De Philip K. Dick ya he hablado, tengo un vídeo hablando de todos los libros que tengo, lo dejo por aquí el enlace, entonces no me voy a extender mucho más. Leí este libro con 16 años, Ubik, después de ver la película de Desafío Total, con el protagonista Schwarzenegger, y me voló la cabeza aquella película de adolescente. Busqué a Philip K. Dick en la biblioteca de Móstoles y fue este el primero que leí, me encantó. He sacado algunos de esta época porque luego lo he leído también de mayor. Soñan los androides con ovejas eléctricas, la película es Blade Runner, Tiempo desarticulado. Estas son ediciones que ya no se ven por el mundo de Philip K. Dick, esto tampoco. Siva Imbi, que ahora se llama Valis, y este es uno de los grandes libros del siglo XX, no de la ciencia ficción del siglo XX, sino del siglo XX. Este es un libro que todavía no ha rescatado, ¿cómo se llama la editorial que lo saca ahora? Se me ha ido. Vale, lo tiene que rescatar todavía, Radio Libre Albemut, que es una especie de versión inicial de Siva Imbi, que me gustó bastante. El Doctor Moneda Sangrienta, que ahora es el Doctor Blood Money, son las ediciones antiguas. Vale, por aquella época, a los 14 años, o sea, ya llevamos 4 autores que para mí en mi adolescencia han sido fundamentales. Luego leí algunas cosas que se quedaron como en un libro, pero que lo recuerdo con mucho cariño. Por ejemplo, este libro, Tierra, de un italiano que se llama Stefano Benni, que era una especie de novela de misterio y ciencia ficción de broma, con una nave espacial japonesa tripulada por ratones que hacen una revolución, luego un misterio en Perú con las líneas de Atka, unas cosas súper curiosas esta novela. No sé qué habrá sido de Stefano Benni, pero a mí me gustó mucho este libro. Y luego cosas ya como extrañas que leí, que desde luego ahora no volvería a leerlas, que era cuando yo no tenía el gusto muy definido. Por ejemplo, leí Caballo de Troya de J.J. Benítez, que era como un personaje con una máquina del tiempo, va a la época de Jesús y se convierte como en un testigo de la vida de Jesús. Realmente lo que hace J.J. Benítez prácticamente es seguir la Biblia al pie de la letra y no comete casi ningún cambio, solamente que además de, por ejemplo, recuerdo que los 12 apóstoles que iban con Jesús, pues había un grupo de mujeres que iban con Jesús. Como anécdota a contar, que me acuerdo una vez en un verano también, pues con 14 años o por ahí, leyendo este libro en la puerta de la casa de mis abuelos, yo tan tranquilo, en una tumbona, y pasó una señora que era una vecina de mis abuelos y me vio, y debía haber leído en la radio, en alguna radio religiosa, que era un libro blasfemo, y me quiso montar un pollo como había a mis 14 años. ¿Cómo lees eso? No sé qué, y yo diciendo, no sé, señora, es un libro, me gusta leer. Y yo ahí, luego mi abuela la había estado como escuchando desde la ventana, y luego fue como, muy bien, te has defendido muy bien frente a esta señora que es una fanática religiosa. Vale, no sé. Y luego, más pecado todavía, es que me leí Caballo de Troya 2 y 3. Quizás el primero merecía algo la pena, pero yo creo que ya los otros sean un poco rollo. Lo que pasa es que era la época aquella que todavía no tienes el gusto muy definido, y bueno, pues te metes en uno y sigues la saga porque no sabes a veces qué leer y ya está, y vas siguiendo. Más cosas que tengo por aquí. Un escritor de ciencia ficción interesante, que leí varios libros de él, era Robert A. Heinlein. Robert A. Heinlein, Tropas del Espacio, por ejemplo, que hizo una película.
Este es un libro como belicista, porque Robert A. Heinlein era un tipo militarista y de derechas y tal, pero yo creo que era muy divertido como libro. Y leí unos cuantos, además esta edición bonita así de Martínez Roca, de bolsillo con el lomo rojo. Estrella doble, que era de un tipo que tenía como un doble porque era un político y las paradojas que había, no sé, estaba bien, estructuraba muy bien sus libros. Luego leí La luna es una cruel amante, que también me gustó bastante. ¿Qué más leí de este señor? Pues por ejemplo leí aquí, este libro de kiosco que lo compré súper barato, que además tenía 2 novelas, Puerta al verano y Amos de títeres. Puerta al verano era uno de paradojas en el tiempo, si no recuerdo mal, y Amos de títeres era la típica historia esta como anticomunista de las vainas del espacio te absorben el cerebro, no sé qué y tal, pero es que estaba muy bien, era muy entretenido Robert A. Heinlein. Como anécdota decir que Robert A. Heinlein era un escritor de ciencia ficción que sí que tenía éxito en su momento, que estaba sentado, Philip K. Dick no lo tenía, aunque yo creo que Philip K. Dick es superior y se ha quedado mucho más ahora mismo Philip K. Dick que Heinlein, pero en su momento no, en su momento Heinlein era más famoso, popular y exitoso. Y uno era como la derecha belicista americana, la época esta del Vietnam y todo esto, que era Heinlein, y Philip K. Dick era pues la contracultura hippie californiana. Y en realidad eran amigos, y cuando en algún momento Dick pasó a apuros económicos, Heinlein, que era la derecha americana, le mandaba dinero. Oye, pues ahí queda eso de Heinlein, ese bonito gesto hacia el perdedor o fracasado maravilloso que era Philip K. Dick. De esta misma editorial tengo estos, Larry Niven, Mundo Anillo, y Charles Logan, Naufragio. Le compré realmente por Mundo Anillo de Larry Niven, que además me parece que tiene como una saga, y leí la de Naufragio de Charles Logan, que era una nave espacial que caía en un planeta y no podía salir de ahí, estaba un astronauta él solo allí con unos seres que pululaban alrededor de la nave, y la verdad es que me gustó bastante. Y luego el de Mundo Anillo ya no lo leí porque esto fue como la última etapa a los 19 años que leí ciencia ficción, y luego hubo un momento que cambié después de leer La senda del perdedor de Bukowski, empecé con el realismo y de forma radical dejé terror, fantasía y ciencia ficción, fue una cosa bastante radical, y entonces se me quedó sin leer Mundo Anillo de Larry Niven, que creo que es uno de los grandes clásicos de la ciencia ficción, premio Hugo, premio Nebula, bastante famoso. Estos 2 libros les tengo mucho cariño también, de Minotauro antiguo. Vale, lo que he dicho antes que le faltaba a la editorial actual era Minotauro, que le falta sacar de Dick Radio Libre al Bemut. Pues estos 2 libros de Minotauro antiguo, que uno es La Tierra permanece de George R. Stewart y Invernáculo de Brian Aldiss, les tengo mucho cariño. La Tierra permanece es un libro apocalíptico, hay pues no sé qué era, un virus en la Tierra, la mayoría de la gente desaparece, pero hay un señor que sigue en pie y se encuentra con otros, la civilización ha desaparecido, tienen que intentar montar la civilización, y los libros apocalípticos me parece que son muy atractivos, y este de George R. Stewart es muy potente. De hecho, me acuerdo del título, que viene de una cita de la Biblia, de Lucas, si no recuerdo mal: los hombres van y vienen, pero la tierra permanece. Me parece muy bonito. Es del Eclesiastés 1.4. Los hombres van y vienen, pero la tierra permanece. El de Brian Aldiss, que este es un escritor, casi todos esos eran americanos, este es británico, si no recuerdo mal. Este es como, también es apocalíptico, pero es diferente. Es como que la humanidad, por alguna cosa que no sabemos, ha desaparecido la civilización, sigue habiendo como humanos, pero son como monos otra vez. Y hay unas lianas que llegan a la luna, y la luna tiene vegetación, y la tierra, y es como invernáculo, que es como un desborde de naturaleza. Era muy imaginativo, y recuerdo que con 19 años, cuando estaba yo creo que en la facultad de físicas, pasándolo mal, pues este libro de Invernáculo, por ejemplo, fue un alivio entre todo el malestar de aquel lugar. He dejado los libros que me faltan como un poco apartados, me vais a ver cómo moverme hacia ellos, a ver si consigo arrastrar un poquito la mesa para acá. Suena, ¿no? Bueno, es la mesa que la estoy arrastrando. Esto es todo como muy técnico, todo, ¿no? O sea, es muy profesional todo. Vale, más grandes libros de ciencia ficción. Richard Matheson, Soy leyenda, otro de los clásicos de la ciencia ficción que me encantó. Es como, es terror, ciencia ficción, es como
ha habido otro virus que acaba con la humanidad, que se han transformado en zombies, y es la creación de una leyenda al revés, es decir, los zombies se acaban convirtiendo como en la civilización real y él se acaba convirtiendo en el monstruo. Y de hecho la película de Will Smith no tiene nada que ver, rompen con la idea original del libro y es una pena, pero el libro era muy bueno y me quedé con más ganas de leer libros de Richard Matheson. También aquí unos libros que me gustaron mucho a los 16, Dune de Frank Herbert, que ahora han hecho una película, está otra vez de moda, con aquello de la melange, de la droga en el país del desierto y los gusanos gigantes y los tipos aquellos con los ojos azules. Este libro me encantó. Luego seguí con la saga, que era Hijos de Dune y El Mesías de Dune, aunque creo que tiene 5, pero yo ya paré en el 3 porque el nivel desde el segundo al tercer, del primero al segundo baja bastante, del segundo al tercero ya ha perdido, para mí, o para mí yo adolescente, había perdido toda la fuerza. Dune de Frank Herbert me parece un clásico. Las siguientes partes, este es el segundo, El Mesías de Dune y Hijos de Dune, ya no me gustaron, pero bueno, ya veis que aunque no me gustó el segundo, seguí con el tercero, porque era aquella época adolescente donde seguía con las sagas, que creo que esto los adolescentes lo siguen haciendo ahora. Tengo más libros, por ejemplo, aquí de la editorial Orbis, que los he estado ojeando y yo creo que algunos ya ni me acuerdo. Estación de tránsito de Clifford S. Sigma. Pues sinceramente, además no tiene resumen de contraportada, no me acuerdo de nada, pero lo he leído. Porque luego hubo unos que no leí y ya como no me cabían en casa, los saqué de segunda mano, los compré yo de saldo, luego los vendí otra vez de segunda mano, porque es que realmente había dejado de leer ciencia ficción y no sé, pensaba que no los iba a leer y los saqué de casa. Alas nocturnas de Robert Silverberg, que era ciencia ficción, pero era también fantasía, era como... había un apocalipsis, los humanos se habían evolucionado, había algunos que tenían alas. La ciudad de Ron se levanta sobre 7 colinas, creo que empezaba este. Sí, la ciudad de Ron se levanta sobre 7 colinas y era como muy imaginativo. Lo de Robert Silverberg, que también es uno de los clásicos de la ciencia ficción, solo leí este. Un gran escritor de ciencia ficción es Theodore Sturgeon, Venus más X. Además ahora con todo el tema este de los géneros no binarios, la transexualidad, no sé qué, pues este libro, Venus más X, que era alguien que de algún modo va al futuro y en ese futuro no hay división sexual porque los seres humanos han vuelto hermafroditas, era muy interesante. Y leí otro que es de la biblioteca, pero no lo tengo en casa, de Theodore Sturgeon, que era Más que humano, y Más que humano era muy bueno, sobre una inteligencia artificial de varios seres que se juntaban en una estructura, y ese estaba muy bien. Además es un tipo, Theodore Sturgeon, que tenía un estilo literario mejor que el resto de escritores así comunes de ciencia ficción. Recuerdo alguna metáfora, decía el de Más que humano, decía, y lo miró como un banco miraría un violín. Y esa comparación, recuerdo que me saltó de la página, porque yo en aquel momento todavía no, el estilo me daba un poco igual, con 15, 16 años yo ya escribía mis relatos, pero me importaba la trama en aquel momento y lo escabroso, la espectacularidad de la acción, de la trama y no tanto el lenguaje. Con Lovecraft fue el primer escritor, yo creo que me di cuenta que era más importante la atmósfera que la trama, y que había que tener un gran lenguaje, aunque el lenguaje de Lovecraft siempre dicen que es un lenguaje muy barroco, excesivo, pero a mí me parece que está por encima del nivel medio del terror y de la ciencia ficción, o al menos de lo que yo leía por aquel entonces. Otro libro de esta colección de Orbis de kiosco, Fahrenheit 451, que me defraudó en su momento, y creo que fue una pena que de adolescente no empezara a leer a Bradbury por Crónicas Marcianas, que lo he leído de adulto y me ha encantado ese libro, y seguramente de adolescente me ha gustado mucho, hubiera seguido con Bradbury y hubiera disfrutado, pero empecé con este, que a lo mejor debería volver a leerlo, Fahrenheit 451, y no me gustó en su momento, me pareció una metáfora demasiado obvia, aquello de los bomberos que quemaban los libros, y no sé, no seguí con él. Y ahora de mayor sí que he leído algunas de Bradbury y me parece bastante bueno. Marciano vete a casa, yo creo que Francis Brown era una cosa divertida, un poco tontería, como unos marcianos que aparecían y luego iban desapareciendo. Era una especie de juego loco paranoico. Más libros que tengo aquí. Un mundo feliz, de Aldous Huxley, que creo que lo leí en el verano tercero debut porque lo recomendó el profesor de filosofía. Y la verdad es que me gustó, o sea, fue un libro que disfruté, aquello de los niños que nacían en probetas, de los beta, los epsilon, lo de tomar aquel producto que no me acuerdo, el Soma se llamaba, ¿no? Que era como el café realmente, el Soma era el café para rendir más y no sé qué, y estaba muy bien. También por aquella época, por ejemplo, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson,
que de niño había leído La Isla del Tesoro, ya más mayor, con 16-17, leí El Dr. Jekyll y Mr. Hyde y me gustó bastante. Un mundo devastado de Brian Aldrich, el de Invernáculo que he sacado antes, otra novela apocalíptica, 195 pesetas, me costó €1 y pico, que era de saldo también. Este lo leí con 18-19, fue de los últimos que leí de ciencia ficción. El Neuromante de William Gibson, que es un libro que yo creo que se ha quedado, que es lo de el punk, como la ciencia ficción punk, que era ya como de ordenadores, preludiaba a internet, había unas metáforas muy curiosas, no sé, el cielo sobre el puerto brillaba igual que un televisor conectado en un canal muerto, eso está en la primera